En Credit Corp Capital lo mantenemos informado. Bueno, ¿cómo están? Aquí ya llevamos un poco más de un mes desde que comenzaron las cuarentenas a nivel mundial y quiero repasar un poco qué hemos aprendido después de estos 2 meses de pandemia y un poco más de un mes de cuarentena. Lo primero, que el mercado sufrió un shock de liquidez durante marzo en el despertar de esta enfermedad y ese shock de liquidez quedó bastante atrás. En general, tuvimos un periodo de entre el 9 de marzo y el 23 de marzo en que fue más la liquidez la que determinaba el precio de los activos que realmente la pandemia y el impacto de la recesión asociada. Realmente teníamos el oro cayendo de precio, las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subiendo de tasa, que es un comportamiento anormal en estas recesiones. Pero ya pasado el 20 de marzo empezamos a ver una liquidez que empezó a fluir, la Fed empezó a disminuir el shock de liquidez y de alguna forma el mercado comenzó a volver a la normalidad. También en esa fecha, aproximadamente en torno al 18 de marzo, 15 de marzo, 20 de marzo, dependiendo de cada país, se fueron todos comprometiendo con cuarentenas de diferente nivel y esto le llaman algunos el martillo. Tomás Puello ha estado hablando harto de el martillo y la danza. Y de alguna forma el periodo que comenzó el 18 de marzo en el mundo, en donde las cuarentenas se volvieron comunes y repartidas a nivel mundial, ¿cierto? Ya está de alguna forma llegando a su fin. Estamos empezando a pensar en las reaperturas y hoy día viene esta delgada línea de reapertura en donde probablemente vamos a tener que acostumbrarnos a una vida no completamente normal, más normal que lo que estamos viviendo ahora, pero en una línea gris en donde también van a surgir nuevas cuarentenas sectorizadas, ¿cierto? A medida que tengamos nuevos rebrotes de la enfermedad. Por otro lado, lo que hemos estado viendo es un mercado que pasó de esta crisis de liquidez a la crisis sanitaria y a la recesión asociada a las cuarentenas, ¿cierto? La cuarentena ha sido tan expandida en el mundo que ha tenido a más del 60% de la población y de la producción del mundo en cuarentena simultáneamente durante abril, y probablemente abril va a ser el pic de el desempleo, el pic de la baja en la productividad internacional, y eso claramente va a generar la recesión más grande que hemos tenido desde la Segunda Guerra Mundial. El segundo trimestre va a ser el PIB más bajo que hemos registrado desde esa fecha también, y se está esperando crecimiento negativo para el mundo por segunda vez desde la Segunda Guerra Mundial, de nuevo desde la crisis del 29. Llevamos ya casi 100 años en realidad en que no habíamos tenido una caída del PIB a nivel internacional tan fuerte como la que estamos viviendo durante este año. Eso tiene una contrapartida de un rebote durante el año 2021 bastante marcado, pero sin ser capaz de recuperar la tendencia. Eso quiere decir que si Estados Unidos, por ejemplo, cae 5% del PIB este año y el próximo año recupera 5 o 4,5, eso no nos lleva al mismo punto, y no solo no nos lleva al mismo punto, sino que la tendencia de crecer un 2% todos los años se perdió. Entonces, de alguna forma, el mundo está entrando en una recesión, y normalmente esta recesión significa que nos demoramos 2, 3, 4 años en volver a la tendencia anterior. Lo que sí hemos visto en el mercado es una separación de los que tienen la capacidad de reaccionar a esta crisis y los que no tienen la capacidad de reaccionar tanto. Y es ahí donde los países desarrollados han venido destacando en términos de rentabilidad. Principalmente Estados Unidos ha sido el líder en términos de acción de política fiscal y política monetaria. También vemos políticas fiscales potentes en países como Alemania, que están ayudando de manera muy importante también a disminuir el impacto de la cuarentena y de la obligación de quedarse en la casa de las personas. Por otro lado, en el mercado también tenemos algunos ganadores, y yo creo que es muy importante para poder entender la recuperación que ha tenido sobre todo la bolsa de Estados Unidos, entender la composición de dicha bolsa. La bolsa de Estados Unidos tiene hoy día un porcentaje más alto que nunca en la historia de tecnológicas, consumer staples y compañías de salud, y muy poco o bastante menos que antes de compañías más cíclicas y financieras. Eso hace que la composición sea un driver importante en la recuperación. Por un lado, la bolsa ha subido por el estímulo fiscal y el estímulo monetario, tanto del gobierno de Estados Unidos como de la Fed. Jerome Powell ha salido a hablar que realmente van a hacer todo lo que sea necesario para salvar esta crisis.
pero al mismo tiempo lo que estamos viendo es que la composición de las compañías que están en el S&P y sobre todo de las FANGs de estas 5 principales compañías son en el margen ganadoras. Podemos ver a Amazon con valorizaciones nunca antes vistas, está en el máximo histórico, principalmente porque la penetración de la compra online se está acelerando. Tenemos algunas tendencias, sobre todo asociadas a Internet, en donde las compañías que estaban disrumpiendo el mercado han acelerado esta disrupción y de alguna forma han conseguido aumentar de manera importante el market share. La gente que a lo mejor todavía no se había atrevido a comprar con una tarjeta de crédito online, hoy día se han visto forzados a hacerlo, y después de 1, 2, 3 veces en que esto funciona bien, ya no hay vuelta atrás de alguna forma. O sea, el mercado de venta online va a ganar participación de manera consistente en el tiempo, y es la razón de por qué Amazon, por ejemplo, ha tenido una recuperación muy importante, y de la misma forma podemos ver compañías en Latinoamérica con comportamientos similares como Mercado Libre, por ejemplo, en donde también han tenido recuperaciones importantes, y si bien no están en los máximos históricos, han tenido ya niveles bastante altos. Todavía siguen habiendo preocupaciones de lo que viene hacia adelante. Obviamente lo que viene hacia adelante es tratar de entender cuál ha sido el tamaño de esta crisis, cuál ha sido lo más grave, y en realidad es difícil estimar cuál va a ser realmente la caída en el PIB. Ahora, a comienzo de mayo, los números de desempleo oficiales en Estados Unidos, el rango está entre 15 y 20% de desempleo que vamos a llegar, y por lo mismo la recuperación no va a ser fácil, porque este desempleo que se va a dar tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, asociado a todas las compañías que han tenido que cerrar su negocio producto de la cuarentena, finalmente nos lleva a pensar que la recuperación no va a ser una V corta. No es que vayamos a caer y a recuperar instantáneamente, sino que probablemente va a tener una caída, una mantención abajo por algunos meses, y después vamos a ir recuperando en la medida que la confianza vuelva. Hay una analogía del tiburón que escuché por ahí, que de alguna forma dice que si te hacen salir de la playa porque hay un tiburón y tú sales de la playa porque hay un tiburón, cuando te dicen el tiburón ya no está, tú piensas 2 veces antes de volver a la playa, porque en realidad podría ser que esté. Entonces la psicología humana funciona de esta forma, y lo que de alguna forma vamos a ver durante los próximos meses es la velocidad con que la psicología humana empieza a retomar la normalidad y la confianza que tengamos en nuestro gobierno y en nuestros sistemas de salud de poder de alguna forma contener estos nuevos brotes y manejar la enfermedad sin sobresaturar el sistema de salud. Vamos a mantenernos en esta delgada línea de reaperturas, como decía antes, y cuarentenas sectorizadas hasta que podamos tener una vacuna. En nuestro escenario base nosotros seguimos pensando que una vacuna va a estar disponible el próximo año y no este año, pero sí podríamos tener algunas curas o algunos tratamientos durante este año que acortaran la estadía de las personas en los hospitales y que de alguna forma ayudaran a contener la enfermedad y a que la crisis sanitaria fuera un poco menor, porque hoy día la crisis sanitaria está asociada al nivel de capacidad de nuestro sistema de salud. Hemos conseguido mejorar nuestro sistema de salud, tener más ventiladores, pero seguimos en una economía que no es capaz todavía de atender a un porcentaje de 1, 2, 3% de la población completa que necesite hospitalización simultánea, y por lo mismo necesitamos mantener esta curva plana. Creemos que eso va a llevar a que la economía recupere de manera un poco más lenta que lo que se está estimando, pero sí de cara al 2021 vemos una recuperación bastante sólida, y en general creemos que el mercado así lo ha ido priceando, y es por eso que la mayor parte de las bolsas ya salieron de sus mínimos y están viendo una recuperación bastante consistente durante los últimos meses. Bueno, eso sería todo. Quiero agradecerles, pedirles que se sigan cuidando. Obviamente creo que ya todos estamos acostumbrados a este nuevo sistema de cuarentena, pero estar atentos sobre todo a los periodos de recuperación y no confiarse en que esta recuperación de la bolsa es una recuperación consistente, porque todavía nos queda ver todos los impactos asociados a la recesión. Hemos visto los impactos asociados a la crisis sanitaria, pero ahora vamos a ver los impactos asociados a la recesión más grande y más profunda que hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial, y por lo mismo sugerimos cautela en los portafolios y no acelerar de manera tan rápida el aumento en el riesgo de los portafolios. Eso sería. Muchas gracias.